NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Pues un cordial saludo a todos los seguidores de este programa dedicado a Juan Pablo II, a familiarizarnos, a enriquecernos con su enseñanza y su vida, su ejemplo de vida también. Y está con nosotros valientemente el padre Antonio Ruiz. Digo valientemente porque el libro que estamos leyendo tiene su miga y su intríngulis, ¿no? Así es. ¿De qué libro se trata, padre? Estamos, como ustedes ya conocen, con Juan Pablo II cruzando el umbral de la esperanza. En el umbral de la esperanza, en ese cambio de milenio, pues el Papa hace la respuesta a unas preguntas, pues querían hacerle una entrevista, como ya conocemos la historia de este libro, le querían hacer una entrevista en la televisión, pero su agenda estaba súper repleta, o sea, tenía 24 horas que tiene el día todavía, que aún no lo han ampliado, y lamentablemente para algunos tengo que darle malas noticias, puesto que dicen que la Tierra se va, se va parando, entonces va ampliando el tiempo. Oh, no. Entonces sí, cada 1000 años creo que es 1 milésima o 2 milésimas de segundo la que se retrasa, se amplía el día, por lo tanto, fíjese. Para algunos es buena noticia, para otros será mala, porque el día cada vez va a ser más largo. Pero hay que esperar unos cuantos milenios, ¿no?, para que eso ya se note un poquito. Pero la agenda del Juan Pablo II estaba tan llena, que tenía tantos acontecimientos, que no había dónde meter ese hueco, ¿no?, para la entrevista. Y el periodista que le estaba preparando la entrevista, que le había mandado antes las preguntas para que él se las preparase, pues recibió la respuesta de que no había maneras. Y entonces Juan Pablo II ahí siguió con las preguntas, empezó a contestarlas en sus ratos libres, que sería 5 minutos de acá, allá en lo que tardaba otra cosa, en lo que empezaba no sé qué, y luego, porque una cosa es la entrevista en la televisión, que no puede ser a cualquier hora, tiene que programarse 1 hora, pero a él, claro, el tiempo libre a lo mejor en la noche o en la mañana o en algún otro momento del día que no eran lo conveniente, pero no tampoco como para hacer la entrevista, sino para ir respondiendo a alguna pregunta. Además hasta lo hacía en polaco, padre, y a mano. O sea, que lo hizo así es que iba él escribiendo conforme le venía el tiempo, y así le respondió, le devolvió las preguntas, y entonces el periodista Vittorio Messori lo configuró como un libro, es decir, puso las preguntas y las respuestas del Papa, todo eso ya traducido del polaco, para que se pudieran, diríamos, las personas más de a pie, ¿no?, nosotros pudiéramos entenderlo. Y entonces pues nos hizo este regalo del libro de Cruzando el umbral de la esperanza. Pero cuando digo, padre, que es así un poco complicado, lo vamos a comprobar hoy. Hay capítulos que son mucho más sencillos, claros, y otros como un poquito... Bueno, como le contestó el Papa, por cierto, en el último programa lo veíamos en la pregunta 6, pues el Papa ya le responde a la pregunta diciendo, esta es la típica pregunta que me hace usted, pero con bondad, se lo dice, pero la típica pregunta de un ambiente ateo y tal y cual. Hoy la pregunta es nada menos que esta, y no es que Vittorio Messori lo haga con espíritu de contradicción, no, sino que se hace más como el portavoz de lo que dice la gente, o de lo que se pregunta mucha gente, y le dice, en primer lugar, ¿por qué Jesús
no podría ser solamente un sabio como Sócrates, por ejemplo, o un profeta como Mahoma, o un iluminado como Buda, pero decir que es Dios, o sea, el ser totalmente otro que ha creado todo lo visible y lo invisible, que afirmar que ese hombre es Dios, o sea, es un escándalo y una locura, como dice San Pablo. ¿Cómo nos hemos atrevido en la religión católica, pues cristiana, todos los cristianos, la religión católica, a hacer esta afirmación? Pues aquí Juan Pablo II le contesta, ¿no? Diciendo, primero, si fuese un profeta o un iluminado como Sócrates, una persona inteligente que tiene su iluminación, es decir, busca la verdad y penetra y te da luces sobre la verdad. Si fuese un profeta como Mahoma, ¿qué es lo que hace Mahoma? Él le dice, es que Mahoma lo que hacía era dar sentencias, explicar los principios, promulgar principios de disciplina religiosa a aquellos que deben atenerse todos como adoradores de Dios. O si fuese un iluminado o un sabio, digamos, un filósofo como Sócrates. No, sino que si fuese un iluminado como Buda. Sí. Entonces, el iluminado como Buda, le dice él, pues Jesús no es nada semejante a Buda con su negación de todo lo creado, porque aquí, claro, ya me presenta Buda, dice, Buda tiene razón cuando dice que no ve posibilidad de la salvación del hombre en la creación. O sea, en este mundo el hombre no se puede salvar. El que es materialista, el que solamente mira al mundo, dice, ¿cómo se puede salvar? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer físicamente, psicológicamente, científicamente para poder salvarme? Buda no encuentra razón, pero en esto dice, en esto sí estamos de acuerdo. El cristiano, ¿no? Cristo está de acuerdo que el hombre no tiene salvación en esta creación, en este mundo, en este estado de cosas. Pero aquí pone la gran diferencia entre Buda, iluminado, esta forma de pensar, ¿no? De Buda, que Buda extiende su negación, su motivo, pero a la creación entera, pues todo está mal, o sea, todo va hacia la muerte, todo va a la destrucción y todo quedará en la nada. Entonces, como va destinado a la separación, claro, la mentalidad de Cristo y la de Buda son oppositum per diámetro, ¿no? Como se dice, la oposición por el diámetro es totalmente contrarios. Ciertamente no tienen nada que ver Cristo con Buda, no tiene el pensamiento de Sócrates de buscar solamente la luz de la verdad y no tiene la disciplina o la autoridad de Mahoma de dar leyes para cómo tienes que adorar a Dios. Es decir, unas leyes religiosas de cómo tienes que hacer, cuándo, cuántas veces y de qué manera. Padre, y que fue también, si no me equivoco, al haber leído pues, la historia de la Iglesia, Mahoma como un líder guerrero también, es la pura verdad. Entre otras cosas, ¿no? O sea, entre otras cosas tiene, claro, él da leyes para la guerra, todas esas cosas. Por eso dice, no se parece nada la doctrina de Cristo con la actitud, el comportamiento y las leyes de Mahoma. Ahora, la diferencia está, y aquí es donde pone, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces? Dice San Juan Pablo II, ¿no? El Creador desde el comienzo ve un múltiple bien en todo lo creado. Entonces, Dios creó y lo hizo bueno, primero. Segundo, este bien está confirmado por la resurrección, que realmente es el principio de la creación nueva, del reencuentro de Dios de todo lo creado, con todo lo creado, del definitivo destino de todas las criaturas. Entonces, porque Cristo resucitó, no es ni se parece a estos ejemplos. Claro, pensemos ahora, Vittorio Messori
está planteando unas preguntas en esta entrevista, en este libro. Él se pone en todos aquellos que miran desde fuera la religión cristiana. Exacto. Ya desde el ateísmo. Ya tenemos gente sabia, entonces ¿para qué queremos? ¿Por qué se hace diferente Jesucristo? Ya de un Sócrates, pues hay gente con mucha sabiduría. Entonces quieren rebajar a Cristo a otro sabio más. Con lo cual, toma su doctrina no como doctrina de fe, como algo que tengas que adaptar tu vida a algo religioso, sino algo simplemente inteligente. Una persona que habla, que dice que lo tomas en cuenta si te gusta, y si no, pues yo tengo otros filósofos a los que seguir. Es decir, algo que puedo elegir o descartar. No es tampoco como Mahoma, uno que va a dar unas normas religiosas, pero bueno, también ahí está Mahoma y están otros que siguen también otra religión, otra fe, ¿no? Tenemos a Lutero, tenemos a este, al otro, que cada uno diga lo que quiera y cada uno tome lo que le parezca. Dice, no, porque el que resucitó marca una gran diferencia. La diferencia es entre estas doctrinas humanas, esta participación en algo que no tiene salvación, redención, y Cristo, que es el Redentor. La gran diferencia está ahí, el que una vez que Él ha resucitado, todo lo ha hecho nuevo, todo cambia, porque ahora tiene un destino de resurrección. Es realmente, claro, el mediador entre Dios y los hombres, cosa que un mero sabio, un mero profeta o un mero filósofo, pues no lo pueden realizar. Padre, a continuación nos podíamos preguntar nosotros, dentro de la pregunta de Vittorio Messori, ¿cómo se cristianizó el mundo antiguo? ¿Fue algo progresivo o fue algo como muy rápido? Bueno, pues dice el Papa, le está contestando, ¿no? La fe cristianizó progresivamente el mundo antiguo. Y si más tarde surgió la amenaza del arrianismo, que es la división o la destrucción de la fe dentro del mismo cristianismo, la verdadera fe de Cristo, Dios, hombre, hombre, Dios, según la confesión de San Pedro, se basa en lo que dijo San Pedro junto a Cesarea de Filipo, a Cristo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ahí está la firmeza. No ciertamente las persecuciones y todas esas cosas van a eliminar. Si fuese una idea humana, pues ciertamente una persecución o una crisis interna lo haría que desaparezca. Pero dice el Papa, le contesta a Vittorio Messori, ¿dónde se apoya? Pues en el credo, y además tiene otro, como Juan Pablo II era tan devoto de la Virgen, de María, por eso dice, y una expresión peculiar suya en el culto mariano, aquí la marianidad y la mariología de la Iglesia no son más que otro aspecto de la citada concentración cristológica, es decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Dios y hombre. Por eso la Virgen María es lo que nos da esta explicación de cómo se cristianizó, pues porque junto con Cristo viene la Virgen, o sea, me presenta la Sagrada Escritura, el Evangelio, a un Jesús nacido de María y es totalmente hombre, pero luego, haciendo milagros y la resurrección, me presenta a un hombre Dios. Entonces, las dos facetas de Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir, tú eres Dios, es decir, el Hijo de Dios se puede decir de diversos modos, pero en ese caso se entiende, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios igual al Padre, ¿no? Se entiende en el sentido de la afirmación divina, no de la filiación como los hombres, como nosotros, que somos hijos adoptivos. Entonces, ¿podemos ser adoptados por Dios? Que Dios sí,
Pero aquí no se refiere a eso, se refiere a otra cosa. Al Hijo de Dios vivo, al unigénito, ¿eh? Y qué bonito lo que usted nos dice, gracias a María, pieza clave, libre a su vez, que participa activamente pues, en esta encarnación. Podemos decir que se fue cristianizando el mundo antiguo, pero se fue también marianizando, es lo que usted nos dice. Así es. Que fue también algo más, como, no sé, que está más metido en nuestra naturaleza. Por eso va lo divino con lo humano, todo parejo, no es ni exaltar lo uno, ocultando lo otro, apagando lo otro, ni exaltar tanto la divinidad o la humanidad, degradando a la otra parte, a la divinidad. Y la devoción, la mariología, es lo que hace que nos explica, nos adentra en el gran misterio de la cristología, de Cristo. Exactamente, de una forma adaptada a lo que es el ser humano, ¿no? A nuestras necesidades, a nuestro mismo ser. Todos somos hijos, y vamos a ser hijos de Dios a través de Cristo, siendo también hijos de María. Y por eso, dice el Papa, vuelve a afirmar, sí, no hay que cansarse de repetirlo. A pesar de algunos aspectos convergentes, Cristo no se parece ni a Mahoma, ni a Sócrates, ni a Buda. Es del todo original e irrepetible. Es la afirmación, aquí lo tienes, es original. Antes de él nadie, después de él nadie. O sea, no hay nadie que haya pensado siquiera en esta fórmula de ser Dios y hombre. Hombres que han querido ser como Dios, mucho. ¿Ve? Que hemos querido fabricar, hombres que hemos querido fabricar dioses, no hombres como Dios, sino un Dios diferente, crear, multiplicar los dioses. Bueno, toda la mitología y toda la adoración de los ídolos, pues sí, ahí tenemos cantidad de dioses fabricados a nuestra medida, 1. Y 2, el que el hombre quiera hacerse Dios, bueno, tantos que se han proclamado y que al final terminan con la muerte, ¿no? Que cuando mueren, pues ahí se demuestra que no era Dios, porque ninguno resucitó. Sin embargo, único e irrepetible Jesucristo. Y lo vuelve a decir el Papa. Y, padre, para esto es muy importante, aunque a lo mejor el común de las personas, sobre todo lo como usted dice, Vittorio Messori se pone en el lugar de los que están fuera del cristianismo y observan pues a este gran personaje Jesucristo y no saben, no entienden por qué se atreve a llamarse Hijo de Dios y él mismo Dios y hombre. Pero a esto nos ayuda mucho estudiar, usted nos lo ha nombrado, cristología, estudiar la teología aplicada a Jesucristo. Y nos ayuda mucho, padre, los concilios de la Iglesia a través de 20 siglos, justamente haciendo frente a tantas herejías, han ido definiendo bien quién es Jesucristo y cómo puede ser eso de ser a la vez hombre y Dios. Así es, eso en el primer siglo surgieron los primeros concilios para explicar o explicitar, no vienen a explicar una cosa, sino a ponerla más entendible, más a la capacidad. Y además, no solamente es para entenderlo, sino para definir lo que eso significa, explicar lo que entra y lo que no entra, lo que significa y lo que no significa, qué estamos diciendo y qué estamos negando, ¿no? O sea, cuando yo digo que es Dios, estoy negando que sea un doble Dios, que sea un ídolo, que sea eso otro que llamamos dioses en general, ¿no? Y que no es un ángel muy poderoso, etc. Definir qué es y qué es lo que no es, ¿no? Y aquí es donde los dos primeros concilios, que estos son, diríamos, los que se realizó, se concretó el símbolo de la fe, el credo. Entonces, los primeros siglos ya tenían la fe, pero todavía cuando tenían que explicarlo, cuando tenían que decir qué es lo que yo creo, entonces le faltaban las palabras concretas. Esas palabras que me digan
esto es así, porque uno lo decía mejor, otro lo decía peor, otro metía más cosas, otro acortaba, y como ya empiezan las primeras herejías sobre Cristo, de que no es Dios o de que no es hombre, entonces las dos primeras herejías que son cristológicas, que son sobre Cristo, y entonces aquí el Papa nos dice, en estos primeros concilios salió lo que se llama el símbolo. Y ahora viene el símbolo niceno-constantinopolitano. Entonces, primero Nicea y después Constantinopla son estos dos concilios donde me dan esa profesión de fe concreta que todos tenemos que hacer para definirnos como cristianos, como creyentes en Cristo, como Dios y como hombre. Y entonces, ¿qué es el credo? No vamos a complicarlo. El Papa lo sabe y se lo está diciendo al periodista y con él a todos nosotros, ¿no? Y es el símbolo niceno-constantinopolitano donde se toma el credo, y aquí tenemos esa confusión, ¿no? El Papa aquí lo va a decir. El credo corto, el que rezamos cuando hacemos nuestras oraciones, y el credo largo que solemos decir en la Santa Misa. También se puede hacer uno cuando hace su profesión de fe. De hecho, esto ya al margen de lo que dice el Papa, ¿no? Pero cuando un sacerdote, un obispo va a tomar ciertos cargos en la Iglesia, tiene que hacer la profesión de fe y tiene que jurar con la Biblia que cree y que lo que cree. Y por eso se hace, y se hace todavía con un credo más largo todavía. Entonces, el niceno-constantinopolitano, que hemos dicho, el credo largo, que rezamos en la misa, pero se amplía más detalles, porque si yo voy a tomar una misión dentro de la Iglesia de enseñar la fe, como un profesor de teología, por ejemplo, ¿no? Claro, importantísimo. Entonces, hay varios cargos en la curia que tienes que hacer tu profesión de fe, y hasta un párroco. O sea, no solamente es un profesor, sino el párroco va a tomar la parroquia, tiene que hacer su profesión de fe y jurar delante de Dios y con su mano sobre los evangelios de que lo que dice es verdad y que dice que creo en esto, que esto es lo que voy a enseñar y no voy a enseñar en contra, ¿no? Y hace una profesión de fe, pero no solamente es el credo, sino más enseñanzas de las que metió, de las que nos explicó los concilios de Éfeso y de Constantinopla. Pero se concreta así cuál es la fe. Pero como ese ya es un credo bastante más largo, ¿no? Es decir, ahí tenemos una lista de las verdades fundamentales y de qué es lo que significa y qué es lo que no significa y cómo lo creo yo, lo cree la Iglesia Católica. Entonces, para el fiel, diríamos, de a pie, la Iglesia lo que hace es ponerle este credo de Nicea, que es el corto, que llamamos apostólico, que es el credo de los apóstoles. ¿Qué lo hicieron los apóstoles? Los apóstoles nos enseñaron toda esta verdad y lo predicaron. En su enseñanza está incluido, diríamos. Exactamente. Y luego la Iglesia lo pone. Y aquí el Papa nos dice, pues, esto es fundamental para que podamos entender, entre otras cosas, esa diferencia de Cristo con esos otros personajes que para algunos pueden ser muy atractivos, porque un Sócrates es una persona muy inteligente y un gran filósofo, y etcétera. Pues muy bien, si a ti Sócrates te da una devoción especial, pues... Bueno, más que devoción es bueno estudiarlo al principio, ¿no? Claro, estudiarlo para ver la verdad y todas esas cosas, pues muy bien. Buscada por la mera razón. Pero no lo conviertas en un Dios. Claro. Ni tampoco quieras rebajar a Jesucristo a decir, bueno, es que yo prefiero a Sócrates, no, porque me explica más cosas, me da más luz, que no a Jesucristo, porque él no es un filósofo que se meta a estudiar cuestiones filosóficas, que es la verdad, que es mucho más, ¿no? Entonces, la filosofía del Evangelio es más todavía, pero no se refiere a esto, se refiere a mucho más. Está claro, padre. Este es quizás no hemos podido completar el comentario a todo el breve capítulo, pero sí está claro que los que quieran saber por qué esta diferencia esencial entre Jesucristo nuestro Señor y los líderes espirituales de otras religiones, pues lean el Cruzando el umbral de la esperanza, lean este libro que les va a dar mucha luz.
Nosotros antes de despedirnos siempre pedimos la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias, Padre Antonio, y bueno, esperemos que hasta una próxima vez. Si Dios quiere. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.